Empezamos. Miren, vamos a desarrollar ese ejercicio. Lo van leyendo, me van diciendo los datos de entrada, los datos de salida. Pásenle. ¿Unos qué? A ver, chavos, datos de entrada, datos de salida. Mande. Sí. Y el volumen, o sea, estamos hablando de qué figuras ahí. Cilindros, ¿verdad? Vamos a poner aquí un cilindro. Así, dibujar un pequeño cilindro. A ver, y luego le ponemos. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Y qué elementos tiene un cilindro? Radio y altura, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a poner aquí así y así. Y voy a indicar por aquí que este viene siendo la altura, ¿va? Y este viene siendo el radio. Bueno, los elementos del cilindro son el radio y la altura. ¿Así? ¿Y cómo se calcula el volumen de un cilindro? ¿Por qué volumen? A ver, si nos ubicamos en el contexto del enunciado, pues es un bote de aceite, ¿verdad? Bote lleno de aceite, totalmente. Que se introducen 3 cilindros metálicos, o sea que, no, esos cilindros, ¿qué va a pasar con el aceite? Pues se va a desbordar. Y lo que nos preguntan es cuánto quedó de aceite. ¿Sí? ¿Cuánto quedó de aceite en el bote? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cuáles serían los datos de entrada y salida? El de salida. Mande. ¿Le puedo pedir que los datos para sacar el volumen del volumen? Pues debo de. Sí, sí, debo de. Pues no vas a restar volúmenes. Ok, entonces, a ver, vamos a poner aquí la fórmula del volumen antes de que se nos olvide. ¿Cómo sería? Pero la voy a poner. Es el área de la base por la altura, ¿verdad? El área la base es un círculo, es pi por radio al cuadrado. Entonces sería, volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Ese es el volumen, ¿verdad? Entonces lo ponemos por aquí. Ahora, como tú dices, lo que nos piden finalmente, ¿qué dijimos que era? ¿Cuánto aceite? Entonces vamos a ponerle aquí una variable que se llame volumen de aceite. ¿Sí? Aceite. Volumen de aceite. Eso es lo único que nos pide, ¿no? Es la salida. O sea, tal vez surjan más variables, pero lo que nos piden como respuesta es el volumen del aceite. Y para eso, ¿cómo dijiste que lo podemos hacer? Vamos a escribirlo por aquí. Restando volúmenes. Entonces, vamos a decir, el volumen del aceite es igual al volumen total de ¿quién? ¿Cuál es el recipiente grande? ¿Cómo se llama? El bote, ¿verdad? Del bote menos la suma, ¿sí, verdad? La suma ¿de quién? Del volumen de los 3 cilindros. Volumen cilindro 1 más volumen cilindro 2 más volumen cilindro 3. Aquí le puse, quedó cilindro. Ok, bueno, es claro que vamos a necesitar calcular 4 volúmenes, ¿no? De cilindros. Bueno, ¿qué datos de entrada necesitamos por aquí? El radio y altura de cada uno de son 4 cilindros, ¿no? Entonces sería el radio del bote, lo voy a poner así, la altura del bote y pues lo mismo para los otros cilindros, para los cilindros, ¿no? Sería el radio del cilindro 1, la altura del cilindro 1, ¿así?
radio del cilindro 2, altura del cilindro 2, y dejen mover esto porque ahí va a quedar ahí, vamos a moverlo por acá, ¿sí? Bueno, entonces aquí me faltó del 3, radio del cilindro 3 y altura del cilindro 3. Bien, hoy vamos a ver un concepto muy, muy importante de la programación, ¿sí? Aunque sea aplicado ahorita en un problema sencillo, pero lo que quiero que se quede es la idea. ¿Cuántas veces voy a calcular el volumen de un cilindro? 4. Entonces, de alguna manera voy a repetir ese cálculo nada más con diferentes datos, ¿sí? Bueno, por aquí yo tengo un ejemplo, lo voy a poner por ahí. Ahí está ese ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, pues bueno, ahí más o menos trata de dar a entender lo que está así como en café clarito es el bote lleno de aceite. Ya con datos de prueba, ya le puse datos de prueba para ahorita hacer operaciones pero aquí la idea que quiero que veamos es que vamos a necesitar calcular 4 veces el volumen de cilindros diferentes. Lo que cambian son los datos de los cilindros. El proceso, la fórmula es exactamente la misma, ¿sí? Bueno, entonces ahí eso se nos va a presentar mucho en la programación. El hecho de repetir acciones, repetir procesos, repetir cálculos. Y eso lo podemos manejar de una manera más eficiente si lo ponemos en un subalgoritmo o en lo que se llama una función, ¿sí? Entonces, el tema que vamos a ver hoy es el uso de funciones. Vamos a poner por aquí. Voy a subir esto un poquito más. Funciones, así se llaman UDFs, funciones definidas por el usuario. Haciendo la aclaración que en este caso el usuario no se refiere al usuario final. Cuando decimos usuario, casi siempre nos referimos al usuario que va a utilizar la aplicación, el que la va a ejecutar. No, aquí se supone que es el usuario del lenguaje de programación o del lenguaje algorítmico. Ese es el usuario programador. Entonces, nosotros hemos visto que en PCI, en Flowgorim y sobre todo en Java, está lleno, tiene muchas funciones, ¿verdad? Bueno, Flowgorim y PCI no tienen tantas, pero tiene el SQRT, porque son funciones o cálculos que recurrentemente usamos los que programamos, ¿verdad? En Java hay muchas más funciones. Bueno, pero aunque haya miles de funciones o cientos de miles, no sé cuántas funciones tenga Java, nunca va a existir todas las que yo necesito. Y por eso, cuando yo detecte que puedo crear una función porque me va a mejorar mi rendimiento del programa o el entendimiento de ese algoritmo, pues entonces yo puedo crear mis propias funciones. Y eso es algo bien importante porque lo vamos a usar bastante. Si ustedes recuerdan cuando yo les planteé por acá, es más, lo voy a poner aquí. Cuando yo les planteé, y me han preguntado así de repente, oiga, ¿y el examen y el proyecto? Y yo les dije desde el primer día, el primer examen me tarda un poquito, más que los otros se vienen más seguido. Bueno, ¿por qué me tarda un poco más en el primer examen? Porque ya vimos el tema 1 que es diseño algorítmico, o sea, algoritmos, ¿verdad? Ya hemos hecho muchos algoritmos. Y luego el tema 2 es introducción a la programación y ese, pues ya vimos Java, o sea, ya estamos trabajando con Java. Y me brinqué hasta el tema 5 que es modularidad. Modularidad. Vean cómo aquí el examen 1 está tema de algoritmos, de lenguaje de programación y modularidad. La modularidad precisamente es la creación de funciones. ¿Y por qué la veo? ¿Por qué no me espero hasta el tema 5? Porque después desperdiciaríamos muchas oportunidades de usar funciones. Y la verdad, crear funciones es básico en la programación y por eso yo lo veo desde el principio, porque en los temas 2, 3 y 4 podemos aplicarlo. Si me esperara hasta el final, pues en estos temas no podría aplicarlo. Y créanme que hay muchas oportunidades de utilizar funciones. De manera obligatoria, en el primer proyecto, que yo creo que se los voy a poner la próxima semana, en el primer proyecto es obligatorio que ustedes creen una función para resolver el problema. Ya en los otros proyectos ya no es obligatorio, ya es opcional. Ustedes deciden si es conveniente usar una función o no.
Bueno, aquí en la idea de lo que es la función, acuérdense que ahí luego yo les dejo las notas en la plataforma. Dice que cuando nos va a convenir usar funciones, cuando detectemos que un proceso o cálculo se va a repetir, como en este caso, aunque sea algo muy sencillo, ahorita es para ejemplificar cómo aplicar las funciones, cómo crearlas y aplicarlas. Entonces, cuando veamos que algo se va a repetir, podemos ver si conviene crearlo como una función. Esa es una razón, de que algo se repite y en lugar de estarlo escribiendo cada vez, lo pongo en una función y luego ya nada más lo mando a llamar. Y la otra razón por la que yo puedo crear una función es porque a lo mejor algún proceso nada más lo voy a usar una vez, pero es lo suficientemente complejo como para querer aislarlo del programa principal. Entonces la idea es que con el uso de funciones el programa principal descargue ciertas responsabilidades. Miren, por ejemplo, aquí yo tengo un código de un ejercicio que hicimos y vamos a identificar ahí cuáles son funciones. Hasta ahorita son funciones que ya existen y nada más las estamos usando. Bueno, una función la identificamos porque tiene paréntesis en su identificador, al final tiene paréntesis. Por ejemplo, esta main es una función, pero es una función que se está declarando, no se está utilizando, se está declarando. Pero ahorita lo que me quiero referir son a funciones que estamos usando. Aquí tenemos, bueno, esta es una función especial, ¿eh? Aquí tenemos la función print. ¿Qué hace la función print? Mostrar algo en la consola, ¿sí? Y recibe un parámetro que es lo que quiero mostrar en la consola. A ver, ¿dónde hay otra función en este pequeño bloque de código? Aparte del print. El next double. Next double es una función, ¿sí? Es una función que no recibe parámetros. Hay funciones como esta que sí recibe parámetros. Esta no recibe parámetros. No quiere decir que no haga nada. Bueno, no recibe parámetros porque no requiere información adicional. A ver, jóvenes, las funciones para trabajar muchas veces necesitan información adicional. Esos son los parámetros o son sus datos de entrada. Los parámetros son sus datos de entrada. Y normalmente nos regresan un resultado. Pero puede haber funciones como este caso que no requieren ninguna información y por eso no se les ponen parámetros, se ponen los puros paréntesis. Como también puede haber funciones que no regresen ningún resultado. Es también válido, porque nada más nos interesa el proceso que hacen. Bueno, aquí tenemos una función, otra función, otra función. ¿Dónde más hay otra función por aquí? Aquí está println, son funciones. sqrt es una función que recibe un solo parámetro, que es, aunque ahí se vean muchas variables, en realidad lo que recibe es el resultado de esa operación y nada más recibe un parámetro. Ok, entonces ahora lo que nos toca a nosotros es crear funciones por nuestra cuenta. Y en este caso, pues el candidato a la función sería el cálculo del volumen, porque lo voy a hacer 4 veces. Alguien puede decir, pues sí, pero no tiene mucho caso porque es un cálculo muy sencillo y lo puedo aplicar directamente ahí en el algoritmo principal. Y es cierto, pero si lo tuviéramos como función, ya no nos preocuparíamos por saber cómo se calcula el volumen de un cilindro, ya lo va a tener dentro de esa función. Y si lo hiciera en el programa principal, tengo que recordar y escribir toda la expresión que calcula el volumen. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es un análisis de la función. Voy a poner aquí. Análisis, porque la función viene siendo un algoritmo, también se llama subalgoritmo, subproceso, y toda esa idea la maneja aquí en este texto. Todo lo que les estuve yo comentando ahí lo maneja en ese texto. Bueno, entonces, aquí vamos a poner análisis de la función. Para analizar la función, insisto, es un algoritmo, nada más que es un algoritmo independiente que el principal va a hacer uso de él para resolver el problema. Entonces, ¿qué necesito para la función? Un nombre. Necesito ponerle un nombre a la función, ¿sí? Necesito saber cuáles son sus datos de entrada y también cuáles son sus datos de salida. En Java las funciones nada más pueden regresar un solo valor. Hay lenguajes que nos permiten que regresen más resultados, pero la mayoría de las funciones realmente necesitamos que regrese un resultado o a veces ninguno.
¿sí? Ya sí que quiero una que regrese dos resultados, sí se puede hacer de otra manera, pero ya sería con objetos. Y pero aquí entonces vamos a analizar nuestra función, ¿para qué va a servir en este problema? Para calcular el volumen de un cilindro, ¿sí? Entonces, un nombre apropiado es volumen cilindro. Así se va a llamar la función, siguiendo el estándar. Los nombres de los identificadores con minúsculas, nada más cada palabra nueva a partir de la segunda inicia con mayúscula. Volumen del cilindro, así se va a llamar la función. Ahora, los datos de entrada también se llaman parámetros. Son los parámetros o argumentos. Yo los nombro más bien como parámetros, pero también se les llama argumentos. Son los parámetros, o sea, si yo quiero calcular el volumen de un cilindro, si yo me encontrara con una función que calcula el volumen de un cilindro, ¿qué información me debería de pedir esa función para calcular ese volumen? La altura y qué más. Y el radio, ¿va? Me tiene que pedir el radio y la altura. Esos son los parámetros que va a tener nuestra función. Ahora, fíjense como yo le puse radio y altura, no le puse radio bote, radio. Ahorita que estamos haciendo el análisis de la función, nos aislamos del problema principal y nos ocupamos nada más de crear algo que calcule el volumen de un cilindro. Y para calcular el volumen de un cilindro necesito un radio y una altura. Esa es una de las ideas también de las funciones, aislar la complejidad de las aplicaciones. Le vamos a delegar esa función que calcule el volumen de un cilindro. Nada más que esa función me va a decir, pues nada más que me tienes que mandar el radio y la altura. Tú sabes qué radio y altura me vas a mandar. Bueno, ¿y qué salida requiero? ¿Qué resultado requiero de la función? El volumen. También se le llama valor de retorno, ¿sí? Valor de retorno. ¿Y cuál es la expresión? Ahorita nada más es una. La función puede tener muchas, puede ser un subalgoritmo inclusive más grande que el algoritmo. Si se acuerdan, cuando vimos el diagrama de flujo, yo puse por ahí algunas reglas para el diagrama de flujo, reglas y sugerencias. Y yo les decía, bueno, eso no nos preocupa tanto porque la herramienta que vamos a ver para crear diagramas de flujo ya no nos deja romper esas reglas, ya las trae incluidas, como que las líneas tienen que ser horizontales y verticales, y que los elementos, los símbolos, la entrada debe ser por arriba, por la izquierda, todo eso ya lo trae el Flugorit, ¿sí? Pero también decía ahí que el tamaño adecuado, sugerido para un algoritmo es del tamaño de una hoja. Ahí lo decía. Y bueno, quiere decir que más allá de una hoja, sí deberemos pensar si no podremos dividir ese algoritmo. En Flowgorit, ¿de qué tamaño podemos hacer el algoritmo? Del tamaño que sea. ¿Sí? Bueno, entonces, sí es cuestión de práctica y obviamente de análisis, detectar cuándo nos conviene usar una función. ¿Sí? Ya cuando vemos que algo se está repitiendo, un lema o frase que repito mucho es: el copiar y pegar código normalmente no es buena idea. Copiar y pegar código. Y entre más grande sea ese bloque de código, es más mala idea. ¿Sí? Normalmente debe haber otra forma de trabajarlo de una manera más eficiente. ¿Sí? Bueno, entonces, y bueno, eso va a ser con el uso de funciones también. Otra de las ideas de las funciones es reutilizar lo que ya se hizo. ¿Cuántas veces creen ustedes que se haya reutilizado la función SQRT de Java? Por todos los programadores del mundo. Millones de veces, ¿va? ¿Y a poco ustedes creen que el que creó la función SQRT, el que la codificó, se va a preocupar por quiénes la van a usar? ¿O para qué la quieren usar? O sea, se hace la función porque se sabe que muchos la van a necesitar, pero ya la responsabilidad de para qué la usamos, pues es el que la aplica, ¿no? Entonces, nosotros aquí vamos a crear una función que calcule el volumen de un cilindro, pero ya lo podríamos utilizar en cualquier otro algoritmo donde se requiriera el cálculo del volumen de un cilindro. Es otra de las razones de la implementación de funciones. Reutilización. Reutilización es algo que se busca mucho en la programación, de cualquier nivel. Programación estructurada, orientada a objetos. Se busca reutilización. Y reutilización no es por flojera,
No es es por eficiencia, es por seguridad, porque si yo creo, ¿se imaginan que cada quien tuviera que crear su función de raíz cuadrada? En primer lugar, pues mucho trabajo innecesario de mucha gente. Y luego, a lo mejor no todos los van a crear de manera eficiente, o lo van a hacer con errores. Entonces, quien creó ese código de la raíz cuadrada, pues se esmeró en que quedara así, bien hecho, ¿verdad? Y ese que ya trabaja, pues entonces nosotros nomás lo reutilizamos, ya no lo codificamos. Bueno, entonces, aquí le puse parámetros, o ¿cómo le puse? Parámetros, ¿verdad? Parámetros. Bueno, ¿me ayudan a calcular con estos datos para tener luego datos de prueba? Vamos a calcular el volumen. Mande. ¿Así? Ok. Vamos a calcular el volumen del bote primero. A ver, de todos modos voy a poner aquí los datos. Sí, voy a poner la operación y ahorita me dices por favor eso. Entonces sería pi porque esto es la documentación, ¿verdad? Para que quede constancia de que pi por, ¿cuánto vale el radio? 15 al cuadrado por 20, ¿verdad? Y ahora sí, por favor. 14.137. Punto 16.69. 16. Aquí lo deja, 16.69, bueno, sí lo dejamos con 2. Luego, el volumen del primer cilindro, ¿cómo va a quedar? Pi por, me voy a ir los cilindros de izquierda a derecha, su radio es 3. 3 al cuadrado por 8, ¿va? Y eso nos da, por favor. 226.19. Punto 19, sí, gracias. Y luego, el volumen del cilindro 2 va a ser igual a pi por, el radio es 2. 2 al cuadrado por 5. 62. 3, gracias. Y luego el volumen del cilindro 3 es igual a pi por el radio que es 5 elevado al cuadrado por 12. Y eso nos da 942.47. Gracias. Luego, ahora vamos a calcular lo que nos piden es el volumen del aceite, ¿verdad? Entonces, el volumen del aceite, que ya lo tenemos aquí en esta fórmula, este es lo que va a ir en el algoritmo, va a ser los 14.137.16 menos la suma de 226.19 más 62.83 más 942.47. Y eso nos da, por favor. Ya se cansó. A ver, otro, por favor. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien está haciendo esa operación? Aquí nos quedamos hasta que me digan. $12,905.67. Sí, gracias. Bueno, entonces ahí quedó ese resultado. Es al que vamos a llegar con estos datos. Ese resultado, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar nuestro algoritmo. Lo vamos a hacer en Flowgrid. ¿Qué tipos de datos son las variables? Todas son reales, ¿verdad? Fíjense que son muchas variables. Son 8 datos de entrada, un dato de salida, pero también faltan este volumen cilindro 1,
volumen del bote, y estas cuatro, ¿no? Todas son de tipo real. Entonces vamos a declarar esas variables. Sería aquí una declaración y diría radio del bote, altura del bote, radio del cilindro 1, altura del cilindro 1, radio del cilindro 2, altura del cilindro 2, radio del cilindro 3 y altura del cilindro 3. Lo voy a hacer en dos partes, ¿sí? Nada más que lo dejé como entero, pero estos deben ser de tipo real. Luego, vamos a declarar los volúmenes. Todas las variables se tienen que declarar. Entonces sería el volumen de aceite. Lo puse por separado nada más porque no estuviera todo junto ahí, ¿eh? Puede ser también ahí todo en uno solo. Volumen de aceite, volumen del bote y volumen de cada cilindro. Cilindro 1, volumen cilindro 2 y volumen cilindro 3. De tipo real todos. Ahí están. Y vamos a guardar, a grabar, sería FD 2024-09-27, bote aceite. Así se va a llamar nuestro archivo del algoritmo. Muy bien, bote aceite. Vamos ahora a pedir los datos. Son 8, ¿verdad? Tal vez esto va a ser lo más laborioso. Entonces, voy a pedir, por ejemplo, del bote, radio del bote y luego altura. Y luego ya radio cilindro 1 y luego su altura. Ok, entonces sería una salida. Radio del bote. Y la variable se llama rad bote. Se llama la variable. Y luego aquí ya no le voy a poner altura del bote, nada más le voy a poner altura. Sería una salida que diga altura. Bueno, entonces aquí la variable de entrada va a ser altura. Bueno, yo no sé ustedes cómo le van a hacer, yo voy a copiar y pegar. Copio esto, lo pego aquí abajo. Y bueno, ya le voy a cambiar aquí, en lugar de radio del bote va a decir radio del primer cilindro. Radio del primer cilindro. Y obviamente aquí la variable va a cambiar, rad cil 1. Y luego altura, así le voy a dejar altura. Y aquí sería altura. Le puse altura ya, pero no debe ser altura. Al cilindro 1. Aquí lo puse mal, la variable no se llama altura, se llama al bote. Donde se llama radio y altura es en la función, pero ahorita no estamos en la función, estamos en el principal. Vean cómo se llama principal, es el principal. Bueno, entonces vamos a pedir ahora lo mismo, pero de los otros cilindros. Aquí pedí nada más del primero, entonces voy a duplicar esto una vez. Y bueno, ahorita lo cambio. Aquí va a decir segundo cilindro. Y aquí va a decir cilindro 2, ¿verdad? Cilindro 2. Aquí altura cilindro 2. Y bueno, eso fue para el segundo cilindro. Ahora voy a pegar otra vez, ahí lo traigo en el portapapeles. Vamos ahora a pedir el tercer cilindro. Del tercer cilindro. Y entonces aquí sería radio cilindro 3 y altura cilindro 3. Bueno, ahí están ya los datos, ¿sí? Los datos de entrada. Ahora
Vienen los cálculos. Insisto, los cálculos los podemos hacer aquí como si no estuviéramos viendo funciones. Aquí hago los cálculos directamente, ¿verdad? Pero tengo que aplicar esta fórmula de base pi por radio al cuadrado por altura. La primera vez para radio del bote y altura del bote. Y luego para radio 1 y cilindro 1 y altura 1. Bueno, pero aquí es donde vamos a crear nuestra función. Es una función que no existe en Flowgorin, ni en Java, ni en PSI. Bien, entonces nos ubicamos aquí donde dice principal, porque es el algoritmo principal. Entonces le damos clic a este botoncito que trae como dos ahí elipses. Le damos clic y es el administrador de funciones. ¿Sí? Funciones creadas por nosotros. Y entonces aquí me dice que no tengo ninguna función en este algoritmo, en este archivo. Y yo le digo, bueno, es que voy a agregar una, vamos a añadir una función. Y me voy a referir aquí a nuestro análisis de la función. Vamos a añadir una función. ¿Qué me pide de la función? El nombre. ¿Cómo se va a llamar nuestra función? Se llama volumen cilindro. Volumen cilindro. Y me dice qué parámetros va a tener, o sea, qué datos de entrada necesita. Fíjense, una gran diferencia en cuanto a los datos de entrada y salida de la función con respecto al algoritmo principal. En el algoritmo principal, los datos de entrada y salida interactúan con el usuario, o sea, con el usuario final. Pero acuérdense que la función la crea el programador, el usuario del principal sería el programador. Bueno, en la función, los datos de entrada generalmente no interactúan con el usuario final, interactúan con el programa que los manda a llamar, en este caso el principal. Entonces, esta entrada y esta salida no se la vamos a pedir al usuario, nos las va a proporcionar cuando mande llamar la función, quien mande llamar la función, que en este caso es el algoritmo principal. Y la salida normalmente tampoco se le muestra al usuario, la salida se le regresa a quien la mandó llamar al algoritmo principal para que haga uso del resultado en lo que necesite para resolver el problema. Bueno, entonces, parámetros. Dijimos que va a tener dos. ¿De qué tipo serían radio, altura y volumen? Reales también. Entonces, vamos a añadir un parámetro. Aquí añadir. Y nuestro primer parámetro se va a llamar radio. No radio cilindro ni radio bote. Radio. Ahorita, esa es una de las ideas de las funciones. Cuando estamos creando la función, nos abstraemos del problema principal. Ahorita no nos ocupa si es bote, si son cilindros o qué son. Simplemente el objetivo de la función es que recibe un radio y una altura y que regresa un volumen. Esa es la responsabilidad de la función, no va más allá. Y se aísla un poco de la complejidad del problema. Entonces, aquí, ¿el radio de qué tipo dijimos que va a ser? Real. Le damos a aceptar. Entonces ya tenemos un parámetro que se llama radio de tipo real. Vamos a agregar el otro parámetro. Añadir sería la altura de tipo real. Y ya tenemos los dos parámetros que va a requerir la función. Luego, abajo dice el tipo de retorno. Dijimos que los parámetros son, los datos de entrada son los parámetros y el dato de salida es la variable de retorno. Entonces dice, ¿qué tipo de regreso va a tener tu función? Vean cómo hay la posibilidad de que no regrese nada. Sí existe la posibilidad, pero en nuestro caso sí va a regresar un valor de qué tipo. Real. Seleccionamos real y me pregunta, ¿qué nombre va a tener el parámetro de la variable de retorno? ¿Cómo se va a llamar nuestra variable? Volumen, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos una función que se llama volumen cilindro. Si queremos editarla, le damos aquí en edit, ¿verdad? Editar, bueno, la seleccionamos y la editamos, por si queremos cambiarle algo. Ya está, le decimos hecho. Y cuando le decimos hecho, nos va a mostrar ya otro algoritmo. No está separado del principal, es parte bueno, no parte del principal, es parte del archivo donde está el algoritmo principal. Entonces, dice, este es un subalgoritmo que se llama volumen cilindro, que recibe como parámetros radio de tipo real, altura de tipo real, va a regresar la variable volumen que es de tipo real, también la declaró. O sea, ya nos dejó todo. ¿Qué nos falta nada más? Pues la fórmula del volumen. La fórmula del volumen, pues la vamos a aplicar, esta que está aquí, pero en lugar de R va a ser radio, en lugar de H va a ser altura. Entonces vamos a poner aquí el cálculo de ese volumen. Sería volumen es igual a ¿qué? A pi. Pi es una constante que trae ya Flowgorin por el radio elevado al cuadrado
por la altura. ¿Sí? Nada más estamos poniendo la fórmula una vez y la vamos a usar 4 veces cuando mandemos llamar la función cada una de ellas. Mande. Es el AL 94. ¿Cómo? Que si es lo que se usa en todos. No, en PCIN sí, pero en Java, ¿cómo usamos la potencia? ¿Se acuerdan? En Java no hay un operador potencia. En Java se usa la función POW, mat.pow. ¿Sí? Entonces, de hecho, miren, yo en algunos lenguajes sí utilicé un operador potencia que era el doble asterisco, con doble asterisco. Aquí en los lenguajes algorítmicos han decidido utilizar el circunflejo, que es también un símbolo de la potencia. Pero esto cuando lo pasemos a Java, pues no le vamos a poder poner ese circunflejo. Va a tener que ser con el POW, ¿verdad? Ok, bueno, entonces ya tenemos esto. Nos regresamos al algoritmo principal. Aquí tenemos ya 2 algoritmos, el principal y el que calcula el volumen del cilindro. ¿Cómo se comunican? A través de los parámetros y del valor de retorno. Entonces me regreso al principal. Y luego, como ya tengo todos los datos de entrada, ahora lo que sigue es calcular los volúmenes. Insisto, si no quiero usar funciones, pues aquí calculo pi por radio al cuadrado con cada cilindro, ¿no? Pero si tenemos una función, ahora sí ya tenemos una función que calcula el volumen. Por lo tanto, el algoritmo principal va a aprovechar eso y ahora se intercambian los papeles. Cuando el algoritmo principal, cuando quiera calcular el volumen de un cilindro, no se va a preocupar cómo se calcula. ¿De qué se va a preocupar? De mandarle a la función que lo calcula los datos correctos para resolver el problema. Entonces ahí, aunque sea en un pequeñito proceso, un proceso muy pequeño, pero se está aislando la complejidad del problema. Y bueno, conforme vaya creciendo más el problema, pues podemos crear más funciones. Aquí una de las ideas es que empecemos a detectar dónde podemos crear funciones, dónde es conveniente crear una función en algo que se repite, pues para no estarlo codificando cada vez o haciéndolo cada vez. Bueno, si nos vamos a los símbolos de las operaciones que nos permite Floodwing, hay una que se llama llamado. Y esta es la que utilizaríamos para el llamado a la función. Nada más que esa está restringida cuando las funciones no regresan resultados. Y en nuestro caso, casi todas las funciones que vamos a crear, la mayoría va a regresar un resultado. Como en este caso va a regresar el volumen. Entonces, por esa razón no voy a usar la llamada a la función. Voy a usarla con una asignación. Entonces, vamos a poner aquí un comentario que diga llamados a la función. ¿Ok? Entonces, con una asignación, vamos a mandar llamar la función. Le digo, asignación. Lo que vamos a calcular son, bueno, dejen poner esto para acá, para recordar qué es lo que vamos a calcular. Lo que vamos a calcular son los volúmenes, estos volúmenes, ¿sí? Entonces, aquí en esta asignación le vamos a decir, el volumen del bote es igual. En lugar de poner la fórmula aquí, mandamos llamar la función. ¿Cómo se llama nuestra función? Volumen, bote, cilindro. Sí, volumen, cilindro, porque la idea es que esta función la podamos utilizar en otros problemas donde se requiera el volumen de un cilindro. Muy bien. Ahora, para el volumen del bote, pues tiene que usar su radio y la altura del bote. ¿En qué variables los tenemos? Rad bote y alt bote. Aquí es donde ocurre en tiempo de ejecución la transferencia de información. Cuando nosotros mandamos llamar la función de esta manera, se activa volumen cilindro y dice, me van a llegar 2 datos. El primero va a ser el radio y el segundo va a ser la altura. No le importa cómo se llaman allá donde lo mandaron llamar. Radbote se va a ir a la función cuando se ejecute y se va a copiar en la variable radio. Y luego la variable, ¿dónde quedó? La variable altura bote, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó?
esta variable altura bote, cuando se mande llamar la función, va a llegar y se va a copiar en la variable altura. Internamente va a trabajar con radio de altura. Va a calcular el volumen y lo va a regresar. Y cuando lo regresa, nosotros en el principal lo estamos recogiendo lo estamos recogiendo en una variable que se llama volumen del bote. ¿Sí? Bueno, entonces, esto lo vamos a reutilizar. 4 veces vamos a calcular el volumen. Pero vean cómo el volumen realmente no se está calculando directamente en el principal, sino que se está delegando a una función. Y por lo tanto, a veces el algoritmo principal queda como un administrador de las funciones. Es el jefe de la obra, ¿verdad? Si hablamos de en lo civil. Hagan de cuenta que, haciendo una analogía con contextos del mundo real, en una construcción, el encargado, el responsable, vamos a decir que sea un arquitecto. Pues él es el algoritmo principal. Pero él no tiene que saber hacer todo. Tal vez en algún momento lo hizo, ¿verdad? Pero él no tiene que saber hacer todo así de manera eficiente. Pero sí sabe cuándo se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Pero ya, para que lo haga un especialista, pues recurre a funciones que serían, por ejemplo, el que sabe cómo hacer una instalación hidráulica, una instalación eléctrica, los que saben lo de la cimbra, todo eso. O sea, no lo tiene que hacer toda la misma persona porque sería una locura. Entonces acá también, en una aplicación grande, si todo se lo delegamos o todo lo hace el programa principal, va a llegar el momento en que no lo vamos a poder controlar, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a agregar lo voy a copiar, o como ustedes quieran, yo lo voy a pegar, ¿sí? Pero ahora voy a calcular el volumen del cilindro 1. ¿Cómo sería? ¿Sí? 1. Y voy a reutilizar el proceso que es el cálculo del volumen del cilindro. Lo que no voy a pasarle son los datos del bote. Ahora, ¿qué datos le tengo que pasar? Del cilindro 1, ¿va? Del cilindro 1 y la altura del cilindro 1. El proceso es el mismo. Lo que cambia son los datos con los que lo va a hacer, que son los parámetros que le llegaron a la función. Bueno, entonces esto ya van 2 veces. Voy ahora a copiar esto y a pegarlo pues 2 veces porque faltan 2 cilindros, ¿no? Muy bien, salud. Entonces, ahora vamos a calcular el volumen del cilindro 2. Ya no me preocupo de cómo se calcula. El que lo sabe hacer es la función. Radio del cilindro 2 y altura del cilindro 2. Y para el cilindro 3, va a ser volumen del cilindro 3 mando llamar la misma función. Estamos reutilizando el proceso del cálculo del volumen del cilindro. Ahora le voy a mandar el radio del cilindro 3 y la altura del cilindro 3. Y ya tenemos ahí calculados los volúmenes de cada uno de los cilindros. Main o el principal no se ocupó de cómo se hace, nada más de calcular con los datos correctos. Y obviamente confía en la función, ¿verdad? El arquitecto va a poner a hacer la instalación eléctrica a alguien en el que confía que lo va a hacer bien. Nosotros confiamos que la función calcula bien el volumen del cilindro. Ok, entonces lo que seguiría pues es el cálculo del volumen del aceite, que es esta expresión, ¿no? Pondríamos ahí una asignación, volumen del aceite es igual al volumen del bote. Estos 4 volúmenes ya los calculamos. Sería volumen del bote menos la suma de el volumen del cilindro 1 más el volumen del cilindro 2 más el volumen del cilindro 3. Y así quedaría. Es la resta de la suma de los 3, ¿verdad? O la resta de cada uno también podría ser. Muy bien. Entonces ya, aquí lo único que nos pidió el usuario fue el volumen del aceite. Y vamos a darle salida. Resultaron muchas otras variables. Entonces le vamos a dar salida. Y aquí diría, volumen del aceite que quedó en el bote es
y le concatenamos la variable volumen de aceite. Ahí está. Muy bien, entonces, pues ya podemos, miren, voy a bajar la velocidad hasta lento, porque para ver que realmente sí manda a llamar la función y entra la función. ¿Cuántas veces va a entrar la función? Tiene que entrar 4 veces. Cada vez va a entrar, pero con datos diferentes. Entonces vamos a ejecutar. Aquí están nuestros datos de prueba. Ok, dice, quiero tener aquí a la vista el algoritmo para ver cómo lo va. Bueno, radio del bote. Son 15 y 20, ¿eh? Son 15 y 20 que ahorita no se ve, lo tapé. 20. Aquí va la secuencia del algoritmo, cómo se va ejecutando. Radio del primer cilindro. Pueden ser en cualquier orden. Yo lo voy a tomar de izquierda a derecha. El radio 3 y la altura 8. Y luego, el segundo cilindro. El radio 2 y la altura 5. Va lento, ¿verdad? Y luego, el tercer cilindro es 5 y 12. Y enseguida sigue el llamado a las funciones y vamos a ver qué hace. Manda a llamar por primera vez con los datos del bote. Calcula, regresa, manda a llamar otra vez con los datos del cilindro 1. Manda a llamar otra vez con los datos del cilindro 2. Y manda a llamar otra vez con los datos del cilindro 3. 4 veces ejecutó eso, pero con diferentes parámetros. Y luego ya hace el cálculo y me quedó 12.905, aquí está. 12.905.60 y bueno, casi 67, ¿no? Y las variables las podemos checar aquí. Ahí están todas las variables. Pues podemos revisar todos los volúmenes. A ver. Vamos a hacerlo un poco más grande. Ahí está. Bueno, estos fueron datos de entrada. El volumen del aceite, pues ya me dio 12.905, ¿ah? El volumen del bote, aquí está, 14.137. El del primer cilindro, 226.19. Cilindro 2, 62.83. Y el cilindro 3, 9.42.47. ¿Sí? Entonces, aquí la idea de las funciones, como les digo, es separar la complejidad. Ahora, el uso de funciones, a final de cuentas, es opcional. Pero, pues, si no las usamos, créanme que vamos a llegar a hacer algoritmos o códigos de programa muy grandes y cada vez vamos a batallar más para modificar, para corregir. Recuerden que el tiempo de vida de un algoritmo, de un código, no es un día, una hora de sesión de clase, una hora de clase o una semana de proyecto o un semestre de la materia. Es mucho tiempo y tenemos que estar preparados para cuando necesitemos regresar y modificar, corregir, agregar, ¿sí? Bueno, entonces, pues lo que vimos hoy fue tema funciones y las vamos a utilizar bastante, ¿sí? Tenemos